¿Alguna vez has pensado cómo sería gobernar no solo un reino próspero, sino también un harén con 1000 mujeres? Ese era el desafío del hombre más sabio que existió. Salomón, hijo de David, no solo construyó el templo más hermoso de su época, sino que también tenía 700 esposas y 300 concubinas. Es una historia de riqueza, sabiduría y al mismo tiempo, de cómo incluso el más sabio puede extraviarse. Tras numerosas luchas internas, un joven rey asumió el trono de Israel. Salomón, cuyo nombre significa paz, se convirtió en rey después de que su padre David muriera. David no fue un rey cualquiera. Él continuó la promesa de Dios a un hombre que agradaba a Dios. Una noche, en Gabaón, mientras las estrellas brillaban, el joven rey ofreció 1000 sacrificios en el altar. El aroma del sacrificio se elevó hasta los cielos, y todo el reino contempló a su nuevo líder comenzando su gobierno. En lugar de mostrar fuerza militar, Salomón eligió comenzar adorando a Dios. Después de los sacrificios, Dios se le apareció en un sueño y dijo: «Pide lo que quieras que te daré». Salomón podría haber pedido dinero, larga vida o la derrota de sus enemigos, pero pidió algo diferente. «Dale a tu siervo un corazón que entienda, para que pueda juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Eso agradó a Dios, que prometió darle sabiduría por encima de cualquier otro, además de riquezas y honor que ningún otro rey tendría. El joven que se convirtió en rey se volvió el hombre más sabio de la tierra. Por la mañana, el sol iluminaba Jerusalén, y 2 mujeres se arrodillaron ante el trono. Había muchos consejeros y guardias en la sala, todos en silencio mientras se relataba el caso. «Yo y esta mujer vivíamos juntas», dijo una, temblando. «Tuve un hijo y 3 días después ella también tuvo uno. Estábamos solas en casa». La mujer llenó sus ojos de lágrimas y continuó: «El hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces, de noche, ella tomó a mi hijo de mi regazo mientras yo dormía y colocó a su hijo muerto en mi lugar». La otra mujer interrumpió: «No es verdad. El hijo vivo es mío y el muerto es suyo». «Ella está mintiendo», dijo la primera. «El muerto es suyo y el vivo es mío». La sala quedó en silencio mientras discutían. No había nadie que pudiera probar nada, solo 2 madres, un bebé vivo y una pelea terrible. Salomón miró a ambas sin inmutarse, con el rostro serio. Entonces dijo: «Traigan una espada». Con la espada en la mano, ordenó: «Corten al bebé en 2 y den la mitad a cada una». Un murmullo recorrió la sala. La verdadera madre, desesperada, rogó: «Por favor, señor, denle el bebé vivo a ella. No dejen que muera». Entonces el rey se dirigió a la primera mujer: «Denle el bebé vivo a ella. No lo maten. Ella es la verdadera madre». Desde ese día, todo Israel supo de la decisión de Salomón y empezó a respetarlo, porque vieron que Dios estaba con él para hacer justicia. Temprano al amanecer, las colinas de Jerusalén se tornaron doradas. Salomón subió al monte donde su padre David había comprado a Araúna, el Jebuseo, un terreno para trillar trigo. El rey contempló el terreno vacío, pero se imaginó lo que podría edificarse allí. Les dijo a sus consejeros: «Levantemos un templo para el nombre del Señor, después de tantos años de guerra». Bajo el gobierno de David, Israel vivió en paz. Ahora, Salomón no levantaría un palacio para sí mismo, sino un templo para Dios, que había dado la victoria a su pueblo. El plan era grande, más grande que cualquier edificio jamás levantado en Israel. Necesitarían traer madera de cedro del Líbano, piedras preciosas de lugares remotos y artesanos de otros reinos. Salomón escribió a Hiram, rey de Tiro: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar la casa para el nombre del Señor a causa de las guerras. Ahora el Señor me ha dado paz en todos los frentes. No hay enemigos ni problemas. Quiero edificar la casa del Señor, mi Dios». Hiram respondió entusiasmado, enviando cedros y cipreses del Líbano,
transportados en balsas hasta Jope. Salomón ordenó trasladarlo todo a Jerusalén. El rey reunió a 30,000 hombres, enviando a 10,000 cada mes. 70,000 cargadores y 880,000 obreros cortaban piedras en las montañas, bajo la supervisión de 3,300 capataces. En la cantera, martillos y cinceles resonaban día y noche, cortando bloques de piedra con gran precisión. Pero en el lugar del templo reinaba un silencio respetuoso. Durante la construcción no se oía el ruido de herramientas de hierro. Así comenzó la edificación del edificio más hermoso que Israel había visto, no solo un edificio de piedra y madera, sino la señal de que Dios estaba en medio de su pueblo. El monte Moría estaba lleno de gente trabajando. Miles de operarios corrían de un lado a otro, colocando grandes piedras que pesaban toneladas, con un cuidado increíble para la época. El templo surgía del suelo como prueba de la grandeza de Dios y de la dedicación de Salomón. Cada detalle seguía las instrucciones divinas. El edificio tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de altura. El pórtico en la parte delantera medía 20 codos de ancho y 10 de profundidad. Ventanas estrechas dejaban entrar la luz. En su interior estaba dividido en 3 partes: el pórtico, el lugar santo y el santo de los santos. En el lugar santo, Salomón ordenó esculpir 2 querubines enormes de madera de olivo y revestirlos con oro puro. Cada uno medía 10 codos de altura, y sus alas alcanzaban 5 codos cada una. Estaban uno al lado del otro, con las alas interiores tocándose en el centro y las alas exteriores apoyadas en las paredes, ocupando todo el ancho del Santo de los Santos. Las alas debían ir de una pared a la otra para proteger el arca de la alianza, donde reposaba el nombre del Señor. Las paredes internas fueron cubiertas con paneles de cedro, ocultando las piedras, y talladas con querubines, palmeras y flores, luego revestidas con oro puro. En el atrio exterior había una gran fuente de bronce para que los sacerdotes se lavaran, sostenida por 12 bueyes de bronce, 3 a cada lado. 10 fuentes más pequeñas, cada una sobre una base ornamentada con leones, toros y querubines, completaban los utensilios del atrio. Cuando terminaba el trabajo diario, Salomón a veces caminaba solo entre las columnas aún por terminar. Al final del día se quedaba pensando: ¿será que Dios realmente va a habitar aquí en la tierra? Ni siquiera el cielo más alto puede contener a Dios. ¿Cómo va a caber en este templo que estoy construyendo? A pesar de todo su conocimiento, Salomón sabía que ninguna construcción, hecha por manos humanas, podría contener toda la gloria de Dios. Pero él continuaba, queriendo crear un lugar donde el pueblo pudiera encontrar la presencia divina. Después de 7 años desde que comenzaron a colocar las piedras, el templo estuvo listo. Desde los cimientos hasta el último detalle, todo siguió las instrucciones divinas. Era hora de llevar el arca de la alianza al interior. Jerusalén se llenó de gente de todas las tribus, desde Dan, en el norte, hasta Beerseba, en el sur. El pueblo vino a presenciar este momento histórico. El propio Salomón, vestido con ropas reales, encabezó la procesión al son de trompetas, arpas y címbalos. El arca fue alzada por los sacerdotes consagrados. Cubierta de oro puro, albergaba las tablas de piedra que Moisés colocó en Horeb, cuando Dios selló el pacto con los israelitas tras salir de Egipto. Sadoc, ordenando a los levitas: lleven la presencia del santo, avancen con el arca. La procesión subió el monte despacio, mientras la multitud se arrodillaba en adoración. Cuando los sacerdotes entraron en el lugar santo y colocaron el arca bajo las alas de los querubines, algo increíble sucedió. Una nube llenó el templo. La gloria del Señor apareció con tanta fuerza que los sacerdotes ni siquiera pudieron quedarse a continuar la ceremonia. La presencia de Dios se apoderó de su casa. Ante esta señal de que Dios aprobaba todo, Salomón se arrodilló en una plataforma de bronce en el atrio del templo, a la vista de todo el pueblo. Con las manos alzadas al cielo, oró: Señor,
Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos ni en la tierra. Tú guardas el pacto y muestras misericordia a quienes caminan con corazón puro. ¿Pero acaso realmente vas a morar en la tierra? Ni siquiera el cielo más alto puede contenerte. ¿Cómo puede contenerte este templo que he edificado? Escucha, por favor, las oraciones de tu siervo y de tu pueblo, cuando oren aquí en tu nombre. Escucha desde el cielo, donde habitas, y perdona. Escucha y actúa, porque tu pueblo y tu herencia claman por tu nombre. Bendice a todos los que te buscan de corazón. Escucha la oración de tu siervo y de tu pueblo, cuando oren en este lugar. Escucha desde tu santo lugar en el cielo, y perdona. Salomón siguió pidiendo a Dios que escuchara siempre las oraciones de su pueblo en el templo, en tiempos de guerra, sequía, hambre o exilio. Luego, bendijo a toda la asamblea de Israel. Hubo fiesta durante 14 días. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron sacrificados. El aroma de las ofrendas se elevó al cielo, mientras el pueblo celebraba alegremente las bendiciones de Dios. En el último día de la fiesta, Salomón dijo al pueblo que podía regresar a sus hogares, y ellos volvieron felices a sus tiendas. Agradecidos por todo lo que Dios había dado a David y a todo Israel, el lugar donde vivían las esposas ocupaba una amplia zona al sur del palacio. Había jardines perfumados, fuentes y patios adornados, todo para brindar lujo a las mujeres del rey. Siervas deambulaban por allí, atendiendo los deseos de las cientos de mujeres, 700 esposas de familias importantes y 300 concubinas. Nadie puede dividir el corazón entre tantas mujeres y mantenerse íntegro para Dios, dijo Abiatar, el ex sacerdote al que Salomón había destituido. El harén era tan difícil de administrar como el propio reino. Había reglas rígidas que definían privilegios, habitaciones y quién podía ver al rey. En la cima de esa jerarquía estaban las esposas extranjeras, de familias importantes, matrimonios que garantizaban la paz con otros pueblos. La hija del faraón tenía un lugar especial, con un palacio solo para ella. No vivía en la casa de David. Porque donde está el nombre del Señor, es lugar santo. Esa ironía no pasó desapercibida a los sacerdotes más fieles. El rey mantenía a la esposa egipcia alejada de los lugares sagrados, pero le permitía introducir los cultos de su país. Cada princesa venía con dote y acuerdos comerciales, pero también con sus religiones. Por respeto a esas esposas, Salomón permitió construir altares a sus dioses en los montes alrededor de Jerusalén. Es solo diplomacia, decían sus consejeros. El rey no abandona a Dios, está mostrando respeto por las tradiciones de los aliados. Pero dentro del harén, la disputa era grande. Cada mujer quería ganarse el cariño del rey. Algunas solo lo veían de lejos, otras recibían más atención, participaban en banquetes privados o paseos por los jardines. Las más astutas sabían que quien influenciaba al rey tenía el verdadero poder. Así voces de fuera comenzaron a cambiar la mente de quien Dios había hecho más sabio. Mientras el templo se alzaba en el horizonte, Salomón se fortalecía en el gobierno. Con tácticas que iban más allá de Israel, él sellaba alianzas que traían paz como nunca antes. Por la mañana el sol brillaba sobre el palacio cuando llegaron mensajeros de Egipto. Traían a la hija del faraón, que vendría a casarse con Salomón. Los cortesanos susurraban, impresionados con la noticia. Egipto, un país poderoso, enviaba a su princesa al hijo de los pastores hebreos. Hoy es un día de gloria para Israel, dijo Benaía, jefe de la Guardia Real, al ver el cortejo entrar en Jerusalén. Muchos sirvientes cargaban cofres con la dote real, oro, ropas finas, perfumes y muebles de madera rara. La princesa, cubierta con velos y adornada con joyas que brillaban bajo el sol, caminaba con dignidad por los pasillos de mármol. Salomón mandó construir un palacio solo para ella, junto a su propio palacio. «Mi casa está casi lista», explicó Salomón a los consejeros que se sorprendían. «Pero primero voy a terminar la casa del Señor.
Entonces ella vivirá en la ciudad de David hasta que su lugar esté listo. Ese no fue el último matrimonio político del rey. En los años siguientes, princesas de Moab, Amón, Edom, Sidón e Hititas formaron parte del harén. Cada matrimonio traía promesa de paz, comercio y ventajas diplomáticas. El rey necesita muchas alianzas para proteger a Israel por todos lados, decía Azarías, hijo de Sadoc, uno de los principales consejeros. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esas relaciones. Sadoc, el sumo sacerdote, recordaba las palabras de Moisés: «No te tomes mujer de los pueblos de al alrededor, para que no se desvíen y sirvan a otros dioses». Salomón lo escuchaba todo sin manifestar opinión. Su sabiduría era famosa, su riqueza, sin igual. Bajo su gobierno, Israel creció en paz. Se convirtió en un centro de comercio y cultura. ¿Quién querría cuestionar a un hombre a quien Dios le había dado tanta sabiduría? Los mercaderes vienen a comerciar en Israel, decía satisfecho Josafat, el cronista real, al ver entrar en la ciudad una caravana de camellos cargada de mercancías de Arabia. La riqueza llegaba a Jerusalén en cantidades nunca vistas. 666 talentos de oro por año, sin contar los impuestos de los mercaderes árabes y de los gobernadores locales. Salomón convertía toda esa riqueza en lujo: guardias con escudos de oro macizo, un trono de marfil revestido de oro y utensilios de metales preciosos para su palacio. Allí no había nada de plata, porque, según quienes lo visitaban, en la época de Salomón la plata tenía muy poco valor. Todo lo que traía el comercio sostenía el esplendor de la corte. Caballos venían de Egipto y de Sicilia. Carros de guerra de Egipto costaban 600 siclos de plata cada uno, y los caballos 150 cada uno. Salomón revendía todo eso a los reyes hititas y sirios con gran ganancia. Toda esa prosperidad dejaba a todos impresionados pero también inquietos. Los ancianos recordaban las reglas de Moisés. El rey no debe tener muchas mujeres, no debe acumular demasiada plata y oro para sí. La noticia se esparció por el palacio como fuego en espiga seca. Una reina extranjera venía con una caravana tan grande que tardó horas en entrar en Jerusalén. Y ella no era solo una princesa en busca de matrimonio, era una reina en ejercicio, la reina de Saba. Ella viene a poner a prueba la sabiduría de nuestro rey con enigmas, explicaban los cortesanos. Mientras contemplaban la llegada del séquito, camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas formaban un desfile que impresionaba incluso a quienes ya estaban acostumbrados al lujo de Salomón. En la sala del trono la reina permaneció en silencio, observándolo todo con atención. La organización de los ministros, la ropa de los sirvientes, la disposición de los objetos en 1900, las mesas. Nada escapaba a su mirada. «Escuché sobre tu sabiduría y riqueza en mi tierra», le dijo ella a Salomón tras los saludos iniciales. «Pero confieso que no creía en las historias hasta venir a verlo con mis propios ojos». Día tras día, la reina hizo preguntas difíciles y enigmas complejos. Nada quedó sin respuesta. La mente brillante de Salomón lo resolvía todo con facilidad. Caminó por el palacio, observando la administración bien organizada, los banquetes abundantes, la vestimenta de los oficiales y la escalera que conducía al templo del Señor. Cuanto más veía, más se maravillaba. «Ni la mitad de lo que me contaron llegó a mis oídos», dijo la reina de Saba. «Tu sabiduría y tu poder superan los rumores que había escuchado. Dichosos son tus hombres, dichosos son los oficiales que siempre escuchan tu sabiduría». Antes de partir, Salomón obsequió a la reina con todo lo que ella pidió, además de lo que ya le había dado, mostrando así su generosidad. El cielo sobre Jerusalén estaba despejado cuando Salomón, con paso lento, subió de nuevo el monte este. Sus pasos eran pesados, muy diferentes de la energía que lo impulsaba años atrás durante la construcción del templo. La edad inclinaba sus hombros, pero el peso mayor provenía de lo que sucedía dentro de él. Desde donde estaba,
Veía humo saliendo de varios altares en los montes alrededor de la ciudad santa, altares que él mismo había permitido construir para complacer a sus esposas extranjeras. Astarote, diosa de los sidonios; Chemosh, dios de los moabitas; Moloque, dios de los amonitas. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, pensaba contemplando la ciudad que su padre le había entregado. Yo, que construí un templo para el nombre del Señor, ahora permito ídolos en su tierra. Todo sucedió despacio, casi sin que él lo advirtiera. Primero pequeñas concesiones a las religiones de sus esposas. Luego, altares en habitaciones privadas. Y por último, altares públicos en los montes alrededor de Jerusalén. Su mente, antes tan brillante, ahora estaba dividida entre devociones diferentes. El hombre que escribió, "El temor del Señor es el principio de la sabiduría", sentía su propio corazón partido. Natán, hijo del profeta que había servido, a David se acercó en silencio. «Mi señor, un mensaje del Dios de Israel». Salomón se giró despacio, y algo en su mirada mostró que ya sabía lo que venía. «Así dice el Señor», comenzó Natán, firme a pesar de la mala noticia. «Porque hiciste esto y no guardaste lo que yo pedí, ni mis leyes, ciertamente quitaré el reino de tus manos y lo daré a alguien que sea fiel a mí. Pero no haré esto mientras tú estés vivo, por causa de tu padre David. Quitaré el reino de las manos de tu hijo». Un silencio pesado se apoderó del lugar después de las palabras del profeta. Salomón miró al horizonte, donde el templo que había construido brillaba bajo los últimos rayos del sol. Su vida fue un paradójico contraste. El hombre más sabio, cometiendo el peor de los errores. Quien edificó el templo de Dios, permitiendo altares paganos. La sabiduría sin obediencia es como un edificio sin cimientos, dijo. Escribí miles de proverbios para los demás, pero no viví según mis propias palabras. Mientras descendía el monte para regresar al palacio, pensaba en el legado que dejaría. Un reino lleno de riquezas pero dividido por dentro. Un pueblo sobrecargado de impuestos para sostener sus gastos. 1000 mujeres, pero un hombre que nunca encontró verdadero placer. El hombre que lo tenía todo terminó sus días entendiendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tema a Dios y obedezca sus mandamientos, porque eso es deber de todo ser humano.